Cabezas de Petróleo, llegó el momento, llegó el día de contarles sobre un grupo de autos legendarios, un grupo que para muchos no tuvo que existir debido a lo peligroso a que se convirtió esta categoría. El costo sería la pérdida de varios pilotos en competencia, sin embargo nos daría los autos más rápidos de la historia, creando la época dorada de los rallies. Conoce cómo un auto detonó la creación de un increíble grupo de carreras de rally y también cómo fue su trágico y corto momento en la historia en el ¿Qué pedo con el grupo B? Esta historia comenzó con el Lancia Stratos, un hermoso auto de motor central, tracción trasera, diseñado específicamente para aplastar a lo que se le pusiera enfrente en los rallies, y así fue. Lancia homologó el vehículo creando 492 vehículos de calle del Stratos, pero fue justo en la cantidad de autos que las marcas tenían que fabricar para homologarlo donde la FIA, en ese entonces la FISA, creyó que eran demasiados y muchas marcas no le entrarían a competir por este tema del número de vehículos. Fue aquí donde nació la maravillosa idea de que para la homologación de estos autos solo se requería una mínima producción de 200 vehículos, además de que los requisitos para estos vehículos nuevos del Group B sería que podías usar un chasis tubular solamente recubierto con paneles de fibra de vidrio, la potencia no estaría limitada, o sea, podías hacer lo que quieras con ese motor, y 3, y lo más importante, el peso mínimo requerido era súper bajo. Para que se den una idea, en ese entonces un auto de rally convencional estaba en unos 1200 kilogramos de peso y 250 caballos de fuerza. Los autos del grupo B bajaron ese peso rondando los 900 kilogramos por auto y en potencia rondaban los 500 caballos de fuerza, o sea, eran el doble de potentes y mucho más ligeros. Un momento, querido cabezón, un aumento de potencia al doble forzosamente implicaría el aumento del tamaño del motor. Eso es muchísima potencia, lo que me hace pensar que al incrementar el tamaño del motor me parece imposible que hayan logrado reducir el peso del auto. Excelente punto, Sabelo Turbo, y la manera de bajar el peso fue que los motores eran 4 cilindros, algunos bastante pequeños como el del Renault 5 que era un 1.5 litros, pero fue gracias a la inducción forzada que esos pequeños motores sacaban hasta 500 e incluso más de 500 caballos de fuerza. Sin las palabras rebuscadas, era un turbocargador lo que hacía esto, aunque sí hubo uno que otro que compitió con motores aspirados como Ferrari y Porsche, pero ya les contaré más adelante cómo les fue. Fue mediante el grupo B que el mundo voltearía a ver a los turbocargadores y supercargadores, es decir, la inducción forzada, como una solución para los motores pequeños, ya que estos pequeños motores lograban estar a la par o incluso superar a motores mucho más grandes que dobleteaban su tamaño. En 1982 sería el primer año donde competirían, pero para este punto todavía las marcas no desarrollaban por completo los autos. El ganador de ese campeonato fue el Audi 4, pero pisándole los talones estaba el Lancia 037, y aquí comenzaría la primera rivalidad técnica entre la tracción trasera y la tracción integral. Audi con su tracción 4 lograba traccionar perfecto los 450 caballos de fuerza que emitía en su primera entrega, pero la tracción integral sumaba peso al auto poniéndolo unos 140 kilogramos por encima del Lancia 037 con tracción trasera. Pero Lancia tenía un problema, tenía que limitar su potencia a solo 300 caballos de fuerza, ya que al ser un vehículo de solo tracción trasera, si ponía más potencia no lograba traccionar eso y en terrenos difíciles como tierra o nieve, además de que si también ponía mucho más potencia de esos 300 caballos, esas llantas traseras se las devoraba el motor. Aquí vimos una increíble batalla de los ingenieros en donde Audi lograba dominar en terrenos con nieve y tierra, mientras que en los caminos de asfalto ese Lancia era invencible, lo cual haría un apretado campeonato en el 83, pero al final Lancia ganaría por solo 2 puntitos. En el 84 veríamos la misma batalla entre Audi y Lancia, pero el resto de los autos en competencia era una delicia verlos y escucharlos. Aquí veríamos a Ferrari hacer su lucha por conquistar esta categoría compitiendo con el 308 GTB, un auto hermoso, de los pocos en la categoría que contaba con un motor que no era turbocargado, sino era un V8 de 320 caballos de fuerza que sonaba espectacular, aunque no fue tan competitivo frente a los motores turbo. También vimos a Porsche competir en el 911 SC, otro auto que no le fue mal, aunque al igual que el Ferrari no logró dominar. Era un agasajo para el público ver este tipo de autos en una competencia de rally. El que fue escalando poco a poco posiciones y muy calladito sin decir nada le fue dando en la madre cada vez a más autos fue el Peugeot 205 Turbo 16, que sin imaginársela toda la demás banda, les podría un arrastrón. Llegaría el 85 y mientras Audi estaba listo para aventarse un tiro con Lancia, ellos ya tenían preparado una buena sorpresa llamada Delta S4. Este hermoso auto tendría como misión acabar con Audi, mientras que el 037 Lancia
ocupaba un supercargador y tracción trasera, el Delta S4 pasaría a usar un pequeño motor 1.8 litros de 4 cilindros, pero montaba un turbocargador y un supercargador. Teníamos ambos llevándolo a 480 caballos de fuerza con tracción integral. Sin embargo, Lancia no quería perder la contundencia del 037 y su tracción trasera que tenían en las carreras de asfalto y mantuvo el 037 en competencia en manos del italiano Attilio Bettega. Este sería el último año del 037, lamentablemente tendría una trágica despedida y esta también sería la primer palada en la tumba del grupo B, que fue su nula regulación en temas de seguridad. Attilio perdería el control del auto en un tramo del rally de Córcega, impactando contra un árbol y perdiendo la vida en el lugar. Afortunadamente su copiloto salió completamente ileso, aunque poco pudo hacer por el piloto italiano. Chale, cabezón, qué triste historia lo que pasó con ese piloto. Pero oye, regresando a la historia de las carreras, ¿qué pasó? ¿Lancia sí logró darle en la torre a Audi o no? Buena pregunta, Turbo Hater. En realidad Lancia y Audi se llevarían una sorpresa cuando llegaría un pequeñín a arrasar con ellos, llevándose el campeonato ese año, y ese chaparrito era Peugeot. Oye, en la QT no se dice Peugeot, se dice Peugeot. Peugeot con ese 205 Turbo 16 la rompió. Ese pequeño auto era motor central, montaba un 4 cilindros 1.8 litros, pero resultó hacer 500 turbocargados caballos de fuerza y con un peso de 900 kilogramos tenía prácticamente la misma relación peso-potencia que un Bugatti Veyron, y el resto de los autos andaba más o menos en la misma relación peso-potencia que ese Peugeot, siendo autos extremadamente potentes y ligeros. Justo tendríamos una brutal prueba de ello en ese mismo año, en donde el Lancia Delta S4 en manos de Henri Toivonen daría una vuelta en el circuito de Fórmula 1 de Estoril, donde se llevaba a cabo el Gran Premio de Portugal. Toivonen y ese Delta S4 lograron meter un brutal tiempo, venciendo en tiempos a más de la mitad de los autos de Fórmula 1, algo sin precedentes que extasió a los fans por este serial de carreras y también por este impresionante piloto finlandés, aunque al poco tiempo la vida le daría una dura lección a la afición y a la FIA con este mismo gran piloto, y esa lección es que con la seguridad no se juega. Y es que el brutal desempeño de estos autos era un espectáculo y un agasajo para la afición. Sin embargo, un error te podía mandar a visitar a San Pedro, ya que no podías cometer un error, no lo perdonaba el Group B, y eso hacía que urgieran regulaciones en temas de seguridad de los autos y seguridad en la afición. El éxtasis por esta categoría volvía loco a los fans, y no es un decir, literalmente locos, interviniendo durante los tramos de carrera, poniendo en riesgo su vida y la vida de los pilotos. No bastó mucho para que en un error perdiera el control uno de los Ford RS200 y arrollara al público, arrebatándole la vida a una mujer y 2 niños. Al suceder esto en el inicio del Rally de Portugal, los organizadores y la FIA trataron de ocultarlo para que la carrera no fuera cancelada, pero una vez que esto llegó a oídos de Ford, de inmediato sacó a sus pilotos del rally, y ya que se corrió el chisme, todos los pilotos amenazaron con no participar en carreras si la afición no se controlaba. Ante esto, uno de los más grandes idiotas del deporte motor, que en ese entonces era el presidente de la FISA, o sea, es decir, de la FIA, Jean-Marie Balestre, decidió amenazar a los pilotos de que en caso de que se negaran a participar en el rally, les quitaría su licencia para competir. La temporada continuó hasta llegar a Córcega, donde los pilotos pidieron a la FIA cancelar algunos tramos del rally, ya que eran sumamente peligrosos. Jean-Marie Balestre nuevamente amenazó a los pilotos y dijo que no cancelaría ninguno de los tramos, diciéndoles que eran pilotos de carreras y que se comportaran como tales. Como les comenté, Toivonen se encontraba en ese año como uno de los favoritos por llevarse el campeonato, y favorito de la afición sin duda, el cual todos esperaban que cruzara la meta para ver si se llevaría el podio. Sin embargo, nunca llegó. Pronto la afición comenzó a preocuparse, y al ver una inmensa columna de humo a lo lejos, la afición comenzó a preocuparse mucho más de lo que todos temían. Toivonen había tenido un terrible accidente. Lamentablemente así fue. Toivonen perdió el auto. En el impacto el automóvil explotó y se convirtió en una inmensa bola de fuego que solo pudieron presenciar algunos aficionados muy a lo lejos de donde pasó. Los únicos testigos de lo que sucedió fue Bruno Savi y su copiloto, que venía un minuto atrás del Lancia de Toivonen. Al llegar al lugar del accidente, lo único que declararon fue que nada pudieron hacer. El auto estaba en llamas y Toivonen y su copiloto estaban atrapados dentro de él. Las imágenes de lo poco que quedó del Lancia Delta S4 delataba que claramente esta categoría había llegado demasiado lejos. El dolor por la muerte de estos dos grandes disparó los comentarios de prensa y diferentes medios, en donde se pedía que el grupo B debía ser cancelado. El riesgo para los pilotos era demasiado, y los mismos pilotos declaraban que correr había pasado de ser una competencia a una completa locura. Jean-Marie Balestre lamentó lo sucedido, pero argumentó que la muerte de este piloto y copiloto no justificaba el fin de los rallies de este nivel, que simplemente
Ese era un caro tributo que se tenía que pagar. Este bobo que durante su presidencia solamente abusó de su poder merece su propio video, entonces ya más adelante profundizaremos de ese tema. Claramente cada vez más gente dentro del grupo B comenzó a exigir una importante restricción en la potencia de los motores y el equipo de Lancia Martini se retiraría de competencia, aunque continuaría con el resto de las fechas del calendario. Pero para el resto de las marcas esto había llegado demasiado lejos y no querían cargar con la muerte de ninguno de sus pilotos o copilotos, lo que dio como resultado que solo Peugeot y Lancia terminaran este campeonato. Esto no dejó salir a la FIA, que en ese entonces era la FISA, de dar por terminado el grupo B y cancelar el grupo S, que sería el que tomaría el lugar del grupo B el próximo año. ¿Y qué pasó con todas esas naves, cabezón? ¿Ahora dónde están ahorita? La mayoría pasarían a competir en algunas categorías de rally locales, mientras que otros encontrarían su brillo en otras competencias como el Dakar, donde Porsche ahí sí logró ganarlo, y uno que otro loco utilizaría estos autos del grupo B para sacarles aún más potencia y competir en la épica carrera de Pikes Peak. Hoy estos autos son cotizadísimos y están dentro de las colecciones más mamalonas del mundo. Y así fue que la época dorada de los rallies vio su fin, que ya solo queda darle like a este turbo video que ya se acabó. Son los mejores hermanitos, ya lo saben. Díganme qué otra historia quieren ver en video. Hasta la próxima.